Mientras el consumo de cocaína se extendía en Washington, D.C., una pandilla de narcotraficantes luchaba por tomar el poder. ¡Quieto aquí! ¡Todos quietos! Las autoridades los combatieron con todos los recursos que tenían. Pero los miembros de las pandillas utilizaban cualquier medio para evitar ir a la corte. Mientras la violencia ardía incontrolable, la ley tendría que recuperar las calles. Los archivos del FBI. A comienzos de los 90, Washington, D.C. se convirtió en la capital nacional del crimen. Pocos quedaron al margen de la violencia de las pandillas, que se inició con el tráfico de droga. En 1994, esa violencia estalló en el corazón de las fuerzas defensoras del orden. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Esta situación condujo al FBI a una cacería internacional que involucró al líder de la pandilla más temible de la ciudad. El 26 de octubre de 1994, la capital de Estados Unidos estaba por convertirse en el escenario de otro crimen violento. Poco antes de la medianoche, 3 hombres enmascarados irrumpieron en una vivienda en la parte noroeste de la ciudad. ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Arriba! Buscaban a Gerald Gaither y le exigieron dinero y drogas. ¿Dónde está el dinero? Dime, ¿dónde está? ¿Dónde lo tienes? Les entregó el escaso dinero que tenía en los bolsillos. ¡Arriba! El dueño de casa, William Ragland, fue sorprendido mientras trabajaba en el sótano. ¿Trabajas aquí? ¿Dónde está el dinero? En el piso superior, uno de los asaltantes descubrió a Nancy Hatchett y Darlene Hatchett, la hija y la nieta de Ragland. Cierren la boca. Entren ahí. ¡Vamos! Para convencer a Gaither de que cooperara, los criminales sembraron el terror entre los residentes. ¡Abajo! ¡Abajo! Les ordenaron a las mujeres que se acostaran boca abajo en el suelo. Las manos atrás. Dile que obedezca. Vamos, viejo. ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde el dinero? ¿Dónde están? ¿Dónde está el dinero? Gaither negó tener más dinero o drogas. Abajo la cabeza. Uno de los asaltantes atacó a Ragland con su revólver calibre 22. El empleado federal retirado de 89 años murió instantáneamente. ¿Dónde está? No traten de engañar. Andrew Madison, otro residente, fue atacado en la sala. Uno de los 3 agresores vio que tenía una cadena de oro y se la arrancó del cuello. ¡Boca abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Dónde está el dinero? A pesar de que un hombre había muerto, Gaither aún se negaba a cooperar. ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¿Qué demonios estás haciendo? Enfurecido, uno de los atacantes comenzó a disparar contra los residentes. El intento de robo se convirtió en un homicidio. El trío abandonó la casa de inmediato. Uno de los atacantes vomitó cerca de la puerta trasera. Nancy Hatchett llamó a la policía. Los oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana llegaron de inmediato a la casa, ubicada en una zona conocida por el tráfico de drogas. En el interior, 3 personas estaban muertas. William Ragland, su nieta Darlene Hatchett y Gerald Gaither. Tomaron fotografías de los 3 cuerpos y se recogieron los cartuchos de los proyectiles. En el exterior, la policía descubrió el vómito cerca de la puerta. Nancy Hatchett y Andre Madison, los únicos sobrevivientes, trataron de colaborar con la policía para distinguir a los sospechosos, pero los atacantes estaban enmascarados, dificultando la identificación. Escuche, declarará pronto, ¿sabe?
Para el detective de homicidios metropolitanos Anthony Brigidini, un control de los antecedentes de la víctima Gerald Gaither sugirió un posible motivo. La principal víctima del triple homicidio era un comerciante de drogas que trabajaba entre la calle Kennedy y la primera. El sujeto tenía autos llamativos, trajes elegantes y mucho dinero, y cuando el traficante no tuvo más dinero ni drogas para darle a los asaltantes, estos comenzaron a perder los estribos, y fue entonces cuando se produjo el tiroteo. Los vecinos le dijeron a la policía que tras oír los disparos habían visto un sedán oscuro que se alejaba ruidosamente del área. De inmediato se transmitió un boletín con todos los datos del vehículo y los 3 hombres en su interior. Una hora después de los crímenes, 2 oficiales detuvieron a un ruidoso vehículo que coincidía con el informe. Al notar que había 3 hombres dentro del vehículo, los oficiales detuvieron el viejo automóvil gris Oldsmobile. Y la gente les pidió a los hombres que se identificaran. El conductor dijo que se llamaba Benny Lee Lawson. Los pasajeros resultaron ser Cubby Mowat y Jermaine Graves. En uno de los bolsillos de sus pantalones, un policía encontró la cadena de oro rota. Pero aún quedaban por completarse detalles de la escena del crimen. Para los oficiales, la cadena no significaba nada. Tras registrar los nombres y direcciones de los 3 hombres, fueron liberados. No había evidencia en el vehículo que los conectara con los homicidios. A pesar de no contar con sospechosos, los detectives de homicidios creyeron que Gerald Gaither había sido asesinado por una pandilla rival. Hacia 1990, la cocaína llegó a las calles de Washington, D.C. Cuando se hizo evidente que se podía ganar mucho dinero con el tráfico de drogas, comenzaron a crecer por toda la ciudad pandillas de vecindario. A medida que las pandillas tenían acceso a más dinero, recurrían a la violencia para proteger su territorio de los traficantes rivales. Hacia 1994, la capital de Estados Unidos tenía un promedio de 400 homicidios al año. La policía de Washington, D.C. unió sus fuerzas a las del FBI y varias agencias federales para combatir la violencia vinculada a las drogas. La mayoría de los crímenes quedaba sin resolver. Con la esperanza de hallar alguna pista del triple homicidio, los detectives comenzaron a recorrer el vecindario, donde se habían producido los asesinatos. Los vecinos estaban demasiado atemorizados para cooperar abiertamente. Algunos estaban dispuestos a telefonear para dar información en forma anónima. Una pista los llevó a Benny Lee Lawson, uno de los 3 hombres involucrados en el caso del triple homicidio. Necesitamos saber quién Los investigadores descubrieron que la cadena de oro arrebatada a Andre Madison coincidía con la que los oficiales habían hallado en el bolsillo de uno de los hombres del vehículo gris. Lawson negó reiteradamente tener conocimiento del triple homicidio y se rehusó a someterse a un examen poligráfico. Los investigadores trataron de que confesara con la falsa amenaza de que podrían vincularlo con el crimen a través de un análisis de ADN del vómito hallado en el lugar. Lawson no cedió. No te burles. Tras 4 horas, la policía no tuvo más alternativa que liberarlo. El nombre de Lawson fue ingresado en la base de datos criminales. Había sido identificado por unidades de inteligencia de la policía como miembro de una de las pandillas más violentas de Washington. La pandilla de la calle Kennedy y la primera, cuyo nombre derivaba de las calles que marcaban el territorio dominado por el grupo. Organizada en 1988, la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas, hurtos, secuestros, tiroteos y homicidios. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios, Cubby Mowat y Jermaine Graves, le recriminaron a Lawson que había pasado demasiadas horas con los detectives de homicidios. Ellos creían que Lawson los había delatado,
revelándole a la policía la conexión de la pandilla con el triple homicidio. Lawson estaba furioso por la acusación. Él odiaba a la policía y les juró a sus dos compañeros que no había revelado nada a los investigadores. No, lo único que me dijeron que tenían era... Como no lo habían arrestado, Graves estaba seguro de que los policías carecían de evidencia. Tenemos que conseguir dinero. Mowat no estaba tan seguro. Señaló que prefería abandonar el país a ser acusado de asesino. Tal vez podía ser testigo de esto. Lawson juró que nunca regresaría a prisión donde una vez lo habían violado. ¿Qué te preguntaron? Lawson regresó a su casa aquella noche. Ser acusado de soplón era un insulto para su lealtad hacia los suyos. Y para un miembro de una pandilla callejera, era una sentencia de muerte. Y estaba decidido a recuperar el respeto de los miembros de la pandilla, demostrando ante todos que no era un traidor. El 22 de noviembre de 1994, pocos días antes del Día de Gracias, Benny Lawson regresó a la jefatura del departamento de policía. Eran las 3:15 p.m. Lawson trataba de hallar el departamento de homicidios que había visitado varios días antes. Le pidió a dos adolescentes que le indicaran el camino. Por error lo enviaron a la oficina del equipo de casos no resueltos. De acuerdo, nos veremos allí, gracias. El equipo que ocupaba la oficina estaba integrado por el personal del MPD y el FBI, cuyo trabajo consistía en revisar el gran número de casos de homicidios no resueltos. Sí, de acuerdo. Dentro de la oficina se hallaban los agentes del FBI, Martha Dixon Martínez, John Kufta, Mike Miller y el sargento de policía metropolitana, Hank Daly. Al menos soy consistente. Los adolescentes que estaban allí por una cita previamente acordada comenzaron a hablar con los oficiales. Sin aviso, Lawson desenvainó una pistola de asalto M11 y comenzó a disparar. La jefatura de policía de Washington, D.C. estaba bajo ataque. La descarga de proyectiles retumbó en el edificio de la jefatura de policía de Washington, D.C. Los detectives corrieron hacia la oficina del tercer piso, donde continuaba el tiroteo. Nadie sabía qué sucedía detrás de las puertas cerradas de la sala de casos no resueltos. ¡Abran la puerta! ¡Vamos, abran la puerta! ¡La puerta! Al otro lado de la ciudad, en la oficina del FBI en Washington. Hola, Tony, ¿qué tienes? Bien, te llamaré luego. Era un día normal como cualquier otro y monitoreábamos la radio de la policía. Oímos una llamada informando de un tiroteo en la jefatura de policía. Sí, tengo una llamada. Claro que sí. Los agentes pronto determinaron que el tiroteo se desarrollaba dentro de la oficina de casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio. Entonces, de inmediato comenzamos a localizar a nuestros agentes asignados al equipo de casos de homicidios no resueltos y a explicarles la situación. Pero a medida que transcurrió el tiempo y no tuvimos respuesta, comprendimos que debíamos tener agentes allí dentro y... mientras tanto, las llamadas se volvieron más graves y solicitaban asistencia. Gravemente herido, el agente especial John Kufta quedó atrapado dentro de la oficina del equipo de casos no resueltos. Cuando el tiroteo terminó, oyó los gritos de los oficiales fuera de la oficina que trataban de entrar. La ayuda se hallaba a pocos metros. En ese momento una voz me decía que no podían entrar y me dije, no voy a morir aquí. Pensé en mi esposa y mi hija de 8 meses y supe que si me quedaba despierto, si seguía respirando, si seguía orando y me llevaban al hospital, lograría sobrevivir. Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Kufta logró abrir la puerta. Los detectives lo sacaron de allí.
La única otra persona visible era el sargento de la Policía Metropolitana, Hank Daly. En estado agonizante también fue arrastrado de la habitación. Lo llevaron afuera, donde un helicóptero aterraba para transportarlo al hospital. Ignorando si el atacante planeaba otra emboscada, los oficiales aguardaron hasta que llegara el equipo de SWAT. Los agentes del FBI y los equipos de SWAT de los alrededores de la capital convergieron en la jefatura del departamento de policía. Cuando llegó el equipo de SWAT, aún se oían gritos en el interior de la oficina. Fuertemente armados, ingresaron en el recinto. Primero descubrieron el cuerpo del agente del FBI, Mike Miller. Su arma aún estaba enfundada. En la sala contigua, el equipo de SWAT descubrió el cuerpo de un hombre no identificado. Tenía una herida de bala en la cadera y una lesión fatal en la cabeza. La agente del FBI, Martha Dixon Martínez, fue la última víctima fatal que encontraron. Tenía disparos en la espalda. Junto a ella se hallaba el arma que probablemente había utilizado el asesino para matarla, como también a los otros, un arma M11. Desde el interior del closet oyeron gritos pidiendo auxilio. ¡Todos en el closet! ¡Abra la puerta! ¡Lentamente! No sabiendo si se trataba de un sospechoso o de un inocente, el equipo de SWAT aprehendió a uno de los adolescentes que entró en la habitación antes de que comenzara el tiroteo. El otro adolescente había logrado huir de la oficina antes, tras recibir un disparo en la pierna. Basándose en el análisis de la escena del crimen, los investigadores reconstruyeron lo que había sucedido en la oficina. ¿Ves esos casquillos de bala? Sí. Después de que Miller, Kaftan y Daly fueran emboscados, la agente Dixon Martínez se unió al enfrentamiento. Ella logró herir al sospechoso en la cadera antes de recibir un disparo en el brazo que hizo que arrojara su arma. El atacante tomó su revólver de 9 milímetros y le disparó en la espalda cuando trataba de arrastrarse para cubrirse. Luego se apuntó a la cabeza y jaló el gatillo. La policía tomó las huellas digitales del atacante. Con suerte su identidad arrojaría luz sobre sus acciones. 2 agentes del FBI habían muerto. El sargento Hank Daly no sobreviviría a sus heridas. Era la primera vez en 8 años que más de un agente del FBI era asesinado al mismo tiempo. También fue uno de los peores ataques en la historia de la policía de Washington, D.C. El agente Kaftan tuvo que someterse a 7 cirugías mayores antes de recuperarse. La pérdida de sus compañeros, el sargento Hank Daly, y los agentes Mike Miller y Martha Dixon Martínez, fue devastadora. Martha, Mike y Hank realmente fueron héroes. No solo perdieron la vida, sino que la sacrificaron por una causa justa, por una causa en la que creían profundamente. En pocas horas, la investigación comenzó a avanzar con la llegada de las huellas digitales del atacante. Cuando llegó la información acerca de la identidad del atacante, el detective que tenía la información ingresó en una sala de conferencias ocupada por la mayor parte de los oficiales y detectives, y fue anunciado que el agresor había sido Benny Lee Lawson Jr. Cuando el detective de homicidios Anthony Brigidini oyó la información, comprendió que probablemente su escuadrón era el verdadero blanco del ataque de Lawson. Lawson y la pandilla de la calle Kennedy y la Primera eran los principales sospechosos del triple homicidio de William Ragland, Darlene Hatchett y Gerald Gaither. El tiroteo en la jefatura demostraba hasta dónde estaban dispuestas a llegar las pandillas para protegerse. Con el asesinato de los oficiales federales, el FBI tuvo jurisdicción en la investigación. Me dieron los detalles para trabajar conjuntamente con el FBI a investigar a la pandilla de la calle Kennedy y la Primera, y en ese momento nos sentíamos responsables por el ataque de Lawson al cuartel de policía. Tras unirse al equipo a cargo, Brigidini compartió todo lo que sabía de Benny Lawson y la pandilla.
El agente especial John Kerr estaba en el equipo. Para él, la conexión de Benny Lawson con la pandilla de Kennedy y la primera planteaba serios interrogantes. ¿Se trataba de un acto individual de Benny Lee Lawson o tenía cómplices? ¿Había recibido ayuda? ¿Habría más ataques al FBI y a la policía? Y esa fue la razón por la que queríamos responder a esos interrogantes y saber si era una conspiración. Esa noche los investigadores obtuvieron una orden para registrar la vivienda de Lawson. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! En su recámara hallaron una nota dirigida a los miembros de la unidad de homicidios que lo había interrogado, amenazándolos de muerte. Todo está bien. Por todas partes había material relacionado con las pandillas, letras de canciones de rap violentas y dibujos de crímenes. Para los investigadores, los artículos hallados en el cuarto de Lawson reflejaban una fijación con la violencia común a todos los miembros de pandillas. Mientras las víctimas de los tiroteos eran sepultadas, los investigadores planeaban su estrategia para asegurarse de que los miembros de esta pandilla no volvieran a matar. Tras el ataque a la jefatura del Departamento de Policía Metropolitano, la presión policial sobre los delincuentes se intensificó. Los integrantes de las pandillas reaccionaron pasando menos tiempo en las calles. Armar un caso contra ellos por su actividad criminal sería difícil. Las pandillas eran muy cerradas para los extraños. Infiltrar un agente encubierto era demasiado peligroso. Nos dimos cuenta de que se trataba de una pandilla muy cerrada, es decir que sus integrantes se vigilaban mutuamente y se cuidaban entre sí, pero ellos eran muy recelosos con los intrusos, se habían cuidado en el pasado y ahora lo hacían aún más, y cualquier intento de nuestra parte para infiltrar un agente u oficial de policía sería muy peligroso y no lo intentaríamos. En lugar de eso, los agentes tendrían que reunir evidencia contra la pandilla a través de una vigilancia encubierta. Con el paso del tiempo, la pandilla volvió a sus actividades habituales. De acuerdo, tenemos algunos. Pero el FBI vigilaba. A través de la vigilancia, los líderes de la pandilla pronto fueron identificados. Kobe Mowat y su segundo al mando, Jermaine Graves, los dos hombres que iban en el automóvil con Benny Lawson la noche del primer triple homicidio. En las calles, Mowat tenía fama de ser violento e impredecible. Kobe Mowat tenía la reputación de ser temible y de que reaccionaba rápidamente. Tenía muy mal carácter y siempre portaba un arma y podía ser extremadamente violento. Indagando el pasado de Kobe, los investigadores descubrieron que compartía una historia común con Graves y Benny Lawson. Su relación había comenzado en 1990 mientras cumplían su condena en la prisión Lorton de Washington, D.C., ubicada al norte de Virginia. Ellos habían sido arrestados y condenados por portación de armas mientras se preparaban para un tiroteo desde un vehículo contra una pandilla rival. Los detectives de las fuerzas del orden estaban convencidos de que Mowat y Graves tenían un papel importante en los 6 homicidios, pero los líderes de la pandilla de la calle Kennedy y la primera continuaban manteniendo un perfil bajo. Los agentes idearon una estrategia a largo plazo para atrapar no solo a Mowat y Graves, sino también a toda la pandilla. Lentamente construirían un caso de conspiración contra la pandilla que abarcaría toda la esfera de sus actividades criminales, desde el tráfico de cocaína hasta los homicidios. Distribúyanlos de mi parte, así sí, ahora mismo. Los agentes tratarían de llegar a la pandilla utilizando a individuos que regularmente les compraban drogas. Esto les permitiría observar y grabar los crímenes cometidos por la pandilla. Y arrestando a los compradores, los agentes tendrían un medio para forzarlos a ser sus informantes. Fuimos a una zona en el momento en que pensamos que la venta de drogas sería más activa, con la esperanza de identificar a un comprador y con suerte poder atrapar a alguien con drogas, y tal vez forzarlo
a trabajar para nosotros. Algunos de los compradores arrestados no estuvieron dispuestos a cooperar al principio, ya que las reputaciones de Mowat y Graves eran muy conocidas. Pero la amenaza de largas sentencias de prisión era muy poderosa. Y por una razón hay armas involucradas. La estrategia del FBI dio resultado. Amenazado con un significativo periodo de encarcelación, uno de los proveedores de droga más grandes de la pandilla decidió convertirse en informante. Con las directivas del FBI generaría conversaciones con los miembros de la pandilla acerca de sus actividades ilegales. Él conversaba con ellos y a ellos les gustaba jactarse de lo que hacían. Y siguiendo nuestras instrucciones, él mencionaba cualquier cosa, ya fuera un tiroteo o un crimen o algo del contrabando de drogas. Y esos sujetos comenzaban a hablar de todo eso. Decían quién estaba involucrado y qué pasaba, y todo eso era grabado. Vuelven a grabar. A través del informante y las grabaciones, los agentes se enteraron de que Mowat, Graves y Lawson habían cometido homicidios previamente. Menos de 3 semanas antes de irrumpir en la casa de William Ragland, habían secuestrado y asesinado a otro traficante de drogas rival. ¡Alto! ¡Quieto! William Woods, o Bill, el pelirrojo, era un traficante muy conocido de una pandilla rival. Jermaine Graves llevó a Woods a la casa de su madre. Una vez allí, Mowat, Graves y Lawson le robaron y lo golpearon. Arriba. Temiendo una venganza de la pandilla rival, le dispararon 3 veces y arrojaron su cuerpo en la carretera. Él está suelto, matando gente. Los agentes también oyeron el testimonio de otro informante que implicaba aún más a Mowat, Graves y Lawson en el triple homicidio. Seguro, claro. Él oyó a Benny, Kobe y Jermaine Graves hablando sobre el triple homicidio. Y una de las cosas que él mencionó fue que estaban escarmentando a Benny por el hecho de que había vomitado en la escena del triple homicidio. Eso era algo que solo sabían los detectives de homicidios y que no había sido divulgado al público. La información era solo circunstancial, pero los meses de vigilancia y los testimonios del informante brindaron a los agentes suficiente evidencia para obtener un registro de las viviendas. Primero fueron a la casa de Jermaine Graves. Un equipo de SWAT armado irrumpió en la vivienda. ¡Policía, abajo! No había nadie allí. ¡Ey, una más! Pero los agentes no se irían con las manos vacías. Encontramos un arma de 9 milímetros, una pistola semiautomática y además un poco de cocaína. Uno de los miembros del escuadrón tomó la información que teníamos del arma y preparó la declaración del arresto basándose en el hecho de que era un convicto con posesión de un arma. Durante varias semanas, Graves eludió a los investigadores. Ellos continuaron vigilando con la esperanza de que apareciera. Realmente no sabíamos dónde estaba. Teníamos algunas ideas, sabíamos que aún estaba en el área metropolitana, pero obviamente una vez que revisamos su casa supo que lo estábamos buscando y en la calle se corrió la voz, de modo que él mantenía un perfil muy bajo. Durante una de nuestras vigilancias de rutina, vi a un individuo de espaldas que caminaba como Jermaine Graves, pero no pude distinguir su rostro. Entonces le pedí a una unidad que diera la vuelta a la esquina y echara un vistazo. Apenas doblaron en la esquina, supieron que era él. De modo que el sujeto fue arrestado en la esquina de Kennedy y la Primera. Pocos meses después del primer triple homicidio, Graves había desaparecido de las calles. Armar un caso contra Kobe Mowat sería aún más difícil. Con el arresto de Jermaine Graves por posesión de armas, el FBI estaba progresando en sus esfuerzos por desterrar a la pandilla de la calle Kennedy y la Primera fuera de la ciudad.
Ahora los agentes estaban listos para utilizar una orden de registro en la vivienda del líder de la pandilla, Kobe Mowat. ¡Quietos! ¡Abajo! ¡Abajo! Un equipo de SWAT ingresó en la casa de Kobe, que compartía con su hermano mellizo Carey. Ambos fueron sorprendidos. Los investigadores hallaron documentos, dibujos y papeles relacionados con la pandilla y un poco de marihuana. No encontraron armas ni evidencia de los homicidios, pero ese no era su principal interés. Los investigadores buscaban evidencia de un crimen de mayor trascendencia. Hay videos de la pandilla por todos lados. La mayor parte de la evidencia que buscábamos en ese momento era una lista de los miembros de la pandilla, las camisas que utilizaban con el logotipo que los identificaba, fotografías, libretas telefónicas y cosas que vincularan a todos los del grupo. Los mellizos fueron arrestados por el cargo de posesión de drogas y tenencia para distribución. Kobe estuvo poco tiempo en prisión. En la bolsa de marihuana solo estaban las huellas digitales de su hermano Kareem. El sospechoso fue liberado y el cargo de posesión fue retirado. Los agentes estaban decididos a verlo nuevamente entre rejas. ¿Sabe qué? Los investigadores siguieron infiltrando informantes en la pandilla. Se sabe que abasteces a estos sujetos con drogas y armas. Finalmente hallaron la pista que estaban buscando. Un miembro de la pandilla de Kennedy, la primera, ante la posibilidad de ir a la cárcel por un cargo de drogas, decidió cooperar. Finalmente los investigadores supieron la respuesta a la pregunta que más los intrigaba. ¡Estúpido, estúpido! El plan del trío era robarle al traficante de drogas Gerald Gaither. ¡No es así! ¡Estúpido! Jermaine Graves se molestó al ver que Gaither se negaba a cooperar y repentinamente asesinó a los 3 residentes. Tal vez podía ser testigo de esto. Fuera de la casa, Benny Lawson, abrumado y descompuesto, vomitó. Para Mowat fue un signo de debilidad. Tenía miedo, mucho miedo. Germain seguía y hablaba... El informante continuó. Cuando Lawson fue interrogado por los investigadores, Mowat estaba seguro de que Lawson los había delatado y comenzó a decirle a los otros de la pandilla que Lawson estaba cooperando. Él estaba sentado en la barbería. Benny odiaba a todos los soplones. Él había golpeado con un revólver a un individuo del que se sospechaba que era un traidor y probablemente lo odiaba más que ningún otro miembro de la pandilla. El hecho de que Kobe pensara que él los delataría o que los traicionaría, tanto a él como a los demás miembros de la pandilla, y que todos lo considerarían un soplón, creemos que fue más de lo que él pudo soportar. Ahora era claro que Kobe Mowat, Jermaine Graves y Benny Lawson habían cometido el triple homicidio. Tratábamos de recordar... Los agentes llevaron su caso a la oficina del Procurador Público de Estados Unidos. A través de esas conversaciones y la cooperación de los testigos, además de la información que tenía la policía del auto detenido esa noche, no había dudas de que teníamos evidencia para obtener una detención de estos sujetos por los homicidios. También era evidente que Kobe Mowat era parte del motivo por el que Benny Lee Lawson había asesinado a los 3 investigadores dentro del departamento de policía. Finalmente los agentes se sintieron preparados para ir ante el gran jurado y presentar un caso de conspiración contra Kobe Mowat y la pandilla completa. Entre los 57 cargos presentados figuraban una docena de denuncias por homicidios, tráfico de droga, robo armado, secuestro y contrabando. Ya en custodia, Graves fue acusado por 3 cargos de homicidio. También se expidió una orden de detención para Kobe Mowat, a cuya casa regresaron los investigadores. ¡Policía! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Policía! Esta vez no estaba en su domicilio. ¡Esta puerta! Los armarios estaban vacíos. El lugar parecía haber sido abandonado. Parece que se fue. En el cesto de basura, los investigadores hallaron el recibo de un boleto de avión. Aparentemente, Kobe había mantenido su promesa de huir antes de ir a la cárcel. La fecha de vuelo era de días antes de que revisáramos el lugar. Era un vuelo de New York a Moscú, y en ese punto supimos que Kobe había abandonado no solo el área, sino también el país.
Mowat se había adelantado a los agentes. Ellos trataron de seguir su pista en Rusia, pero no aparecía por ninguna parte. Los investigadores descubrieron que había un vuelo que partía rumbo a África poco después de su arribo a Moscú. El control de la lista de pasajeros no reveló nada. Aquí tiene, señor. ¡Hey! ¡Una más! Los agentes cada vez estaban más frustrados. Mowat se les estaba yendo de las manos. Durante 6 meses, los agentes del FBI y los policías de Washington, D.C. trataron de rastrear al fugitivo Kobe Mowat. Podía estar ocultándose en cualquier parte. Se inició una cacería humana internacional. Tras varios meses de búsqueda, el agente John Kerr halló una pista. A través de un informante descubrió el nombre de una exnovia de Kobe. Teníamos algunas direcciones, y en una solicitamos el registro de llamadas telefónicas y... efectivamente, había una llamada a cobrar desde Kenia. Era una muy cara. Y... había sido después de que el sospechoso llegara a África. Los agentes la citaron para interrogarla. Ella negó repetidamente tener conocimiento del paradero de Kobe. Él está suelto, matando gente. Además, le mostraron registros telefónicos. Si seguía ocultando información, la presionarían con una citación del gran jurado. No comprendo qué quieren. Finalmente decidió cooperar. Dijo a los investigadores que Kobe en verdad la había llamado varias veces desde Nairobi, Kenia, pero no lo había hecho recientemente. Ella creía que probablemente se había mudado a Tanzania. La información inmediatamente fue transmitida a los agentes extranjeros. Debe saber dónde está. La llamada telefónica de Mowat a su exnovia había sido realizada desde un hotel en Nairobi. Un funcionario de seguridad estadounidense del Departamento de Estado Regional de Kenia siguió la investigación. Soy funcionario de seguridad y quiero que me ayude a localizar a este hombre. El dueño del hotel dijo que no recordaba a Kobe Mowat. El agente Giuliano recibió la noticia. Fue algo muy frustrante porque otra vez carecíamos de información nueva, no teníamos descanso. Y sabíamos que el único dato que teníamos ahora era el de ese hotel en Nairobi, Kenia. De modo que volvimos a los oficiales de seguridad regional y les pedimos que volvieran a interrogar al individuo. Déjeme... Una vez más, el dueño del hotel insistió en no saber nada acerca de Kobe Mowat. Ante la fotografía, pareció vacilar. El oficial de seguridad regional siguió presionando. Finalmente, el dueño le pidió que le garantizara que si recibía información, Kobe nunca lo sabría. El oficial de seguridad regional aceptó protegerlo. Dijo que Kobe se había alojado en su hotel, pero se había ido hacía varios meses. Le dio al oficial un número al que Kobe había llamado mientras estaba en el hotel. El llamado era a Tanzania, al este del continente africano. No le dirán que yo les di la información. A los agentes les llevó varios días determinar por qué el dueño del hotel protegía al líder de la pandilla. No quiero problemas. Descubrimos que la madre de Kobe había sido educada en Jamaica y durante ese proceso ella había trabado amistad con varios individuos que habían terminado en varias partes del mundo. Ella tenía un vínculo con el dueño del hotel en Nairobi y lo había contactado para proteger a Kobe y ayudarlo. Que tenga buen día. Bien, gracias. El número telefónico en Tanzania finalmente llevó a los investigadores a un profesor universitario local. Él era amigo de la madre de Kobe Mowat. Tengo algunas fotografías. El FBI le pidió al Departamento de Policía Nacional de Tanzania que siguiera la pista. No. El profesor no estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. No es un estudiante. La Policía Nacional comenzó su propia investigación sobre el paradero de Kobe Mowat en su país. A medida que la búsqueda se intensificaba en Tanzania, los agentes y la policía de Washington, D.C. continuaban construyendo su caso contra la pandilla de Kennedy y la primera. A partir de la vigilancia y el testimonio del informante durante el año previo, reunieron una gran evidencia. Había de 20 a 25 oficiales
del Departamento de Policía Metropolitana y agentes especiales del FBI trabajando en esta investigación contra el reloj que afuera, controlando registros telefónicos o descubriendo nuevos crímenes que estos sujetos habían cometido. El 14 de septiembre de 1995, los oficiales llevaron a cabo más de una docena de arrestos. Buscaban cualquier indicio del paradero del líder de la pandilla, pero no hallaron nada. Sin embargo, reunieron evidencia adicional de las actividades criminales de la pandilla. Confiscaron los registros financieros, armas, drogas y demás posesiones de la banda. Quédate aquí, no te muevas. Algunos de los arrestados estuvieron de acuerdo en cooperar a cambio de una reducción de la condena en prisión. Los investigadores lentamente estaban desterrando a todos los miembros de la pandilla. En Tanzania, la búsqueda de Kobe Mowat se intensificaba. La Policía Nacional buscó a sus propios informantes y se enteró de que Mowat había estado en contacto con el profesor universitario. No sé nada acerca de Kobe. Tal vez yo pueda acompañarlo. Volvieron a interrogarlo. Una vez más aseguró no saber nada acerca de Kobe. Amenazando al profesor jamaiquino con la deportación, la policía de Tanzania lo convenció de reconsiderar su posición. Finalmente admitió haber ayudado a Mowat a encontrar un lugar para ocultarse. Se ofreció a llevarlos al sitio. El lugar estaba en la zona habitada por tribus que viven en cabañas de paja o directamente a la intemperie, en medio de los animales salvajes en donde hacían ciertos cultivos. Era el último lugar del mundo donde los agentes hubieran buscado a Mowat. Ignorando que el profesor había revelado su ubicación, Mowat se sorprendió al ver a la policía acercándose a la cabaña. Encendió fuego a cualquier cosa que pudiera identificarlo. Pero la policía actuó con rapidez y extinguió el fuego. Mientras buscaban una razón para mantenerlo en custodia, no le revelaron a Mowat la razón por la que estaban allí. También descubrieron que en la parte trasera él cultivaba marihuana o bongi, como le dicen. Y en esa parte del país eso es contrario a la ley. La pena por posesión consiste en 10 años de prisión o $100. De modo que lo detuvieron por ese cargo y le dijeron que luego lo encarcelarían por eso. Los investigadores en Washington recibieron las noticias de que Mowat estaba en prisión, pero el tiempo estaba en su contra. La policía de Tanzania solo podía retener a Kobe por el cargo de posesión de drogas durante un periodo breve. Como traficante de drogas, Mowat tenía suficiente efectivo a mano para pagar los $100 de la fianza. Tras varios días de conversaciones diplomáticas, los trámites para la extradición de Mowat a los Estados Unidos fueron finalizados. El agente Giuliano y el detective Brigittini viajaron a Tanzania para llevarlo en custodia. Los investigadores estaban finalmente cara a cara con el hombre que los había eludido durante un año. Cuando Kobe llegó, se veía cansado y como si hubiera sido derrotado. Le explicamos cuáles eran los cargos contra él y que sería llevado a Estados Unidos porque él había sido acusado en ese país por varios cargos, entre ellos el de homicidio en primer grado y el de contrabando. Mowat regresó a los Estados Unidos, donde él y los miembros de la pandilla enfrentaron 57 denuncias. ¿Estás de acuerdo con eso? Kobe Mowat y Jermaine Graves fueron condenados por todos los cargos. Cada uno de ellos fue sentenciado a 35 años en una prisión federal. La captura de Mowat en África permitió que los investigadores sacaran de la calle al resto de los miembros de la pandilla de Kennedy y la primera. Cuando trajimos a Kobe de vuelta a Estados Unidos,
eso tuvo un efecto dominó en el resto de los miembros de la pandilla. Y finalmente todos se declararon culpables, porque sintieron, y en verdad nos lo dijeron, que una vez que nosotros hallamos a Kobe en el este de África y lo deportamos, supieron que no podrían escapar. Los agentes del FBI y la policía de Washington trabajaron incansablemente para llevar justicia a las víctimas de la violencia de pandillas, pero este caso también era personal. Solo después de que la pandilla entera fuera encarcelada, pudieron hacer el duelo y reivindicar las muertes de sus amigos. El sargento Hank Daly y los agentes del FBI Mike Miller y Martha Dixon Martínez. Para el agente John Kufta, que apenas sobrevivió al ataque en el departamento de policía, las consecuencias del caso fueron de largo alcance. El hecho de que esta pandilla fuera encerrada creo que se convirtió en un mensaje claro para otras organizaciones criminales que operaban en el Distrito de Columbia y en el área de los 3 estados, que el FBI y la policía de Washington llegarían hasta donde fuera necesario, irían a otros continentes para encontrarlos y llevarlos a Estados Unidos para enjuiciarlos. Al otro lado de la ciudad, en la oficina del FBI en Washington. Hola, Tony, ¿qué tienes? Bien, te llamaré luego. Era un día normal como cualquier otro, y monitoreábamos la radio de la policía. Oímos una llamada informando de un tiroteo en la jefatura de policía. Sí, tengo una llamada. Claro que sí. Los agentes pronto determinaron que el tiroteo se desarrollaba dentro de la oficina de casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio. Entonces, de inmediato comenzamos a localizar a nuestros agentes asignados al equipo de casos de homicidios no resueltos y a explicarles la situación. Pero a medida que transcurrió el tiempo y no tuvimos respuesta, comprendimos que debíamos tener agentes allí dentro y... mientras tanto, las llamadas se volvieron más graves y solicitaban asistencia. Gravemente herido, el agente especial John Kufta quedó atrapado dentro de la oficina del equipo de casos no resueltos. Cuando el tiroteo terminó, oyó los gritos de los oficiales fuera de la oficina que trataban de entrar. La ayuda se hallaba a pocos metros. En ese momento una voz me decía que no podían entrar y me dije, no voy a morir aquí. Pensé en mi esposa y mi hija de 8 meses y supe que si me quedaba despierto, si seguía respirando, si seguía orando y me llevaban al hospital, lograría sobrevivir. Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Kufta logró abrir la puerta. Los detectives lo sacaron de allí. La única otra persona visible era el sargento de la policía metropolitana, Hank Daly. En estado agonizante, también fue arrastrado de la habitación. Lo llevaron afuera, donde un helicóptero aterraba para transportarlo al hospital. Ignorando si el atacante planeaba otra emboscada, los oficiales aguardaron hasta que llegara el equipo de SWAT. Los agentes del FBI y los equipos de SWAT de los alrededores de la capital convergieron en la jefatura del departamento de policía. Cuando llegó el equipo de SWAT, aún se oían gritos en el interior de la oficina. Fuertemente armados, ingresaron en el recinto. Primero descubrieron el cuerpo del agente del FBI, Mike Miller. Su arma aún estaba enfundada. En la sala contigua, el equipo de SWAT descubrió el cuerpo de un hombre no identificado. Tenía una herida de bala en la cadera y una lesión fatal en la cabeza. Los 2 hombres que iban en el automóvil con Benny Lawson la noche del primer triple homicidio. En las calles,
Mowat tenía fama de ser violento e impredecible. Kobe Mowat tenía la reputación de ser temible y de que reaccionaba rápidamente. Tenía muy mal carácter y siempre portaba un arma y podía ser extremadamente violento. Indagando el pasado de Kobe, los investigadores descubrieron que compartía una historia común con Graves y Benny Lawson. Su relación había comenzado en 1990 mientras cumplían su condena en la prisión Lorton de Washington, D.C., ubicada al norte de Virginia. Ellos habían sido arrestados y condenados por portación de armas mientras se preparaban para un tiroteo desde un vehículo contra una pandilla rival. Los detectives de las fuerzas del orden estaban convencidos de que Mowat y Graves tenían un papel importante en los 6 homicidios, pero los líderes de la pandilla de la calle Kennedy y la Primera continuaban manteniendo un perfil bajo. Los agentes idearon una estrategia a largo plazo para atrapar no solo a Mowat y Graves, sino también a toda la pandilla. Lentamente construirían un caso de conspiración contra la pandilla que abarcaría toda la esfera de sus actividades criminales, desde el tráfico de cocaína hasta los homicidios. Distribúyanlos de mi parte, así sí, ahora mismo. Los agentes tratarían de llegar a la pandilla utilizando a individuos que regularmente les compraban drogas. Esto les permitiría observar y grabar los crímenes cometidos por la pandilla. Y arrestando a los compradores, los agentes tendrían un medio para forzarlos a ser sus informantes. Fuimos a una zona en el momento en que pensamos que la venta de drogas sería más activa, con la esperanza de identificar a un comprador y con suerte poder atrapar a alguien con drogas y tal vez forzarlo a trabajar para nosotros. Algunos de los compradores arrestados no estuvieron dispuestos a cooperar al principio, ya que las reputaciones de Mowat y Graves eran muy conocidas. Pero la amenaza de largas sentencias de prisión era muy poderosa. Y por una razón hay armas involucradas. La estrategia del FBI dio resultado. Amenazado con un significativo periodo de encarcelación, uno de los proveedores de droga más grandes de la pandilla decidió convertirse en informante. Con las directivas del FBI generaría conversaciones con los miembros de la pandilla acerca de sus actividades ilegales. Él conversaba con ellos y a ellos les gustaba jactarse de lo que hacían. Y siguiendo nuestras instrucciones, él mencionaba cualquier cosa, ya fuera un tiroteo o un crimen. Por desterrar a la pandilla de la calle Kennedy y la Primera fuera de la ciudad. Ahora los agentes estaban listos para utilizar una orden de registro en la vivienda del líder de la pandilla, Kobe Mowat. ¡Quietos! ¡Abajo! ¡Abajo! Un equipo de SWAT ingresó en la casa de Kobe, que compartía con su hermano mellizo Carey. Ambos fueron sorprendidos. Los investigadores hallaron documentos, dibujos y papeles relacionados con la pandilla y un poco de marihuana. No encontraron armas ni evidencia de los homicidios, pero ese no era su principal interés. Los investigadores buscaban evidencia de un crimen de mayor trascendencia. Hay videos de la pandilla por todos lados. La mayor parte de la evidencia que buscábamos en ese momento era una lista de los miembros de la pandilla. Las camisas que utilizaban con el logotipo que los identificaba, fotografías, libretas telefónicas y cosas que vincularan a todos los del grupo. Los mellizos fueron arrestados por el cargo de posesión de drogas y tenencia para distribución. Kobe estuvo poco tiempo en prisión. En la bolsa de marihuana solo estaban las huellas digitales de su hermano Kareem. El sospechoso fue liberado y el cargo de posesión fue retirado. Los agentes estaban decididos a verlo nuevamente entre rejas. ¿Sabe qué? Los investigadores siguieron infiltrando informantes en la pandilla. Se sabe que abasteces a estos sujetos con drogas y armas. Finalmente hallaron la pista que estaban buscando. Un miembro de la pandilla de Kennedy y la Primera, ante la posibilidad de ir a la cárcel por un cargo de drogas, decidió cooperar. Finalmente los investigadores supieron la respuesta a la pregunta que más los intrigaba.
estúpido, estúpido. El plan del trío era robarle al traficante de drogas Gerald Gaither. No, no es así. Estúpido. Jermaine Graves se molestó al ver que Gaither se negaba a cooperar y repentinamente asesinó a los 3 residentes. Tal vez podía ser testigo de esto. Fuera de la casa, Benny Lawson, abrumado y descompuesto, vomitó. Para Mowat fue un signo de debilidad. Tenía miedo, mucho miedo. Germain seguía y hablaba... El informante continuó. Cuando Lawson fue interrogado por los investigadores, Mowat estaba seguro de que Lawson los había delatado y comenzó a decirle a los otros de la pandilla que Lawson estaba cooperando. Él estaba sentado en la barbería. Benny odiaba a todos los soplones. Él había golpeado con un revólver a un individuo del que se sospechaba que era un traidor y probablemente lo odiaba más que ningún otro miembro de la pandilla. El hecho de que Kobe pensara que él los delataría o que los traicionaría, tanto a él como a los demás... La calle Kennedy y la Primera, cuyo nombre derivaba de las calles que marcaban el territorio dominado por el grupo. Organizada en 1988, la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas, hurtos, secuestros, tiroteos y homicidios. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios, Kobe Mowat y Jermaine Graves, le recriminaron a Lawson que había pasado demasiadas horas con los detectives de homicidios. Ellos creían que Lawson los había delatado, revelándole a la policía la conexión de la pandilla con el triple homicidio. Lawson estaba furioso por la acusación. Él odiaba a la policía y les juró a sus 2 compañeros que no había revelado nada a los investigadores. No, lo único que me dijeron que tenían era... Como no lo habían arrestado, Graves estaba seguro de que los policías carecían de evidencia. Tenemos que conseguir dinero. Mowat no estaba tan seguro. Señaló que prefería abandonar el país a ser acusado de asesino. Tal vez podía ser testigo de esto. Lawson juró que nunca regresaría a prisión donde una vez lo habían violado. ¿Qué te preguntaron? Lawson regresó a su casa aquella noche. Ser acusado de soplón era un insulto para su lealtad hacia los suyos. Y para un miembro de una pandilla callejera, era una sentencia de muerte. Estaba decidido a recuperar el respeto de los miembros de la pandilla, demostrando ante todos que no era un traidor. El 22 de noviembre de 1994, pocos días antes del Día de Gracias, Benny Lawson regresó a la jefatura del departamento de policía. Eran las 3:15 p.m. Lawson trataba de hallar el departamento de homicidios que había visitado varios días antes. Le pidió a 2 adolescentes que le indicaran el camino. Por error lo enviaron a la oficina del equipo de casos no resueltos. De acuerdo, nos veremos allí, gracias. El equipo que ocupaba la oficina estaba integrado por el personal del MPD y el FBI, cuyo trabajo consistía en revisar el gran número de casos de homicidios no resueltos. Sí, de acuerdo. Dentro de la oficina se hallaban los agentes del FBI, Martha Dixon Martínez, John Kufta, Mike Miller y el sargento de policía metropolitana, Hank Daly. Al menos soy consistente. ¿Dónde está el dinero? Gaither negó tener más dinero o drogas. ¡Abajo la cabeza! Uno de los asaltantes atacó a Bradman con su revólver calibre 22. El empleado federal retirado de 89 años murió instantáneamente. ¿Dónde está? No traten de engañar. Andrew Madison, otro residente, fue atacado en la sala. Uno de los 3 agresores vio que tenía una cadena de oro y se la arrancó del ¡Al cuello. suelo! ¡Boca abajo! ¡Abajo! ¡Boca abajo! ¿Dónde está el dinero? A pesar de que un hombre había muerto, Gaither aún se negaba a cooperar. ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¿Qué demonios estás haciendo? Enfurecido, uno de los atacantes comenzó a disparar contra los residentes. El intento de robo se convirtió en un homicidio. El trío abandonó la casa de inmediato.
Uno de los atacantes vomitó cerca de la puerta trasera. Nancy Hatchett llamó a la policía. Los oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana llegaron de inmediato a la casa, ubicada en una zona conocida por el tráfico de drogas. En el interior, 3 personas estaban muertas. William Ragland, su nieta Darlene Hatchett y Gerald Gaither. Tomaron fotografías de los 3 cuerpos y se recogieron los cartuchos de los proyectiles. En el exterior, la policía descubrió el vómito cerca de la puerta. Nancy Hatchett y Henry Madison, los únicos sobrevivientes, trataron de colaborar con la policía para distinguir a los sospechosos, pero los atacantes estaban enmascarados, dificultando la identificación. Escuche, declarará pronto, ¿sabe? Para el detective de homicidios metropolitanos Anthony Brigidini, un control de los antecedentes de la víctima Gerald Gaither sugirió un posible motivo. La principal víctima del triple homicidio era un comerciante de drogas que trabajaba entre la calle Kennedy y la primera. El sujeto tenía autos llamativos, trajes elegantes y mucho dinero, y cuando el traficante no tuvo más dinero ni drogas para darle a los asaltantes, estos comenzaron a perder los estribos, y fue entonces cuando se produjo el tiroteo. Los vecinos le dijeron a la policía que tras oír los disparos habían visto un sedán oscuro que se alejaba ruidosamente del área. Los trataron de que confesara con la falsa amenaza de que podrían vincularlo con el crimen a través de un análisis de ADN del vómito hallado en el lugar. Lawson no cedió. No te burles. Tras 4 horas, la policía no tuvo más alternativa que liberarlo. El nombre de Lawson fue ingresado en la base de datos criminales. Había sido identificado por unidades de inteligencia de la policía como miembro de una de las pandillas más violentas de Washington. La pandilla de la calle Kennedy y la primera, cuyo nombre derivaba de las calles que marcaban el territorio dominado por el grupo. Organizada en 1988, la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas, hurtos, secuestros, tiroteos y homicidios. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios, Calvin Mowat y Jermaine Graves, le recriminaron a Lawson que había pasado demasiadas horas con los detectives de homicidios. Ellos creían que Lawson los había delatado, revelándole a la policía la conexión de la pandilla con el triple homicidio. Lawson estaba furioso por la acusación. Él odiaba a la policía y les juró a sus 2 compañeros que no había revelado nada a los investigadores. No, lo único que me dijeron que tenían era... Como no lo habían arrestado, Graves estaba seguro de que los policías carecían de evidencia. Tenemos que conseguir dinero. Mowat no estaba tan seguro. Señaló que prefería abandonar el país a ser acusado de asesino. Tal vez podía ser testigo de esto. Lawson juró que nunca regresaría a prisión donde una vez lo habían violado. ¿Qué te preguntaron? Lawson regresó a su casa aquella noche. Ser acusado de soplón era un insulto para su lealtad hacia los suyos. Y para un miembro de una pandilla callejera, era una sentencia de muerte. Estaba decidido a recuperar el respeto de los miembros de la pandilla, demostrando ante todos que no era un traidor. El 22 de noviembre de 1994, pocos días antes del Día de Gracias, Benny Lawson regresó a la jefatura del departamento de policía. Eran las 3:15 p.m. Lawson trataba de hallar el departamento de homicidios que había visitado varios días antes.
Le pidió a 2 adolescentes que le indicaran el camino. Por error lo enviaron a la oficina del equipo de casos no resueltos. De acuerdo, nos veremos. Woods a la casa de su madre. Una vez allí, Mowat, Graves y Lawson le robaron y lo golpearon. Arriba. Temiendo una venganza de la pandilla rival, le dispararon 3 veces y arrojaron su cuerpo en la carretera. Él está suelto, matando gente. Los agentes también oyeron el testimonio de otro informante que implicaba aún más a Mowat, Graves y Lawson en el triple homicidio. Seguro, claro. Él oyó a Benny, Kobe y Jermaine Graves hablando sobre el triple homicidio. Y una de las cosas que él mencionó fue que estaban escarmentando a Benny por el hecho de que había vomitado en la escena del triple homicidio. Eso era algo que solo sabían los detectives de homicidios y que no había sido divulgado al público. La información era solo circunstancial, pero los meses de vigilancia y los testimonios del informante brindaron a los agentes suficiente evidencia para obtener un registro de las viviendas. Primero fueron a la casa de Jermaine Graves. Un equipo de SWAT armado irrumpió en la vivienda. ¡Policía, abajo! No había nadie allí. ¡Hey, uno más! Pero los agentes no se irían con las manos vacías. Encontramos un arma de 9 milímetros, una pistola semiautomática y además un poco de cocaína. Uno de los miembros del escuadrón tomó la información que teníamos del arma y preparó la declaración del arresto basándose en el hecho de que era un convicto con posesión de un arma. Durante varias semanas, Graves eludió a los investigadores. Ellos continuaron vigilando con la esperanza de que apareciera. Realmente no sabíamos dónde estaba. Teníamos algunas ideas, sabíamos que aún estaba en el área metropolitana, pero obviamente una vez que revisamos su casa supo que lo estábamos buscando y en la calle se corrió la voz, de modo que él mantenía un perfil muy bajo. Durante una de nuestras vigilancias de rutina, vi a un individuo de espaldas que caminaba como Jermaine Graves, pero no pude distinguir su rostro. Entonces le pedí a una unidad que diera la vuelta a la esquina y echara un vistazo. Apenas doblaron en la esquina, supieron que era él. De modo que el sujeto fue arrestado en la esquina. Trabajaba entre la calle Kennedy y la Primera. El sujeto tenía autos llamativos, trajes elegantes y mucho dinero. Y cuando el traficante no tuvo más dinero ni drogas para darle a los asaltantes, estos comenzaron a perder los estribos y fue entonces cuando se produjo el tiroteo. Los vecinos le dijeron a la policía que tras oír los disparos habían visto un sedán oscuro que se alejaba ruidosamente del área. De inmediato se transmitió un boletín con todos los datos del vehículo y los 3 hombres en su interior. Una hora después de los crímenes, 2 oficiales detuvieron a un ruidoso vehículo que coincidía con el informe. Al notar que había 3 hombres dentro del vehículo, los oficiales detuvieron el viejo automóvil gris Oldsmobile. Y la gente les pidió a los hombres que se identificaran. El conductor dijo que se llamaba Benny Lee Lawson. Los pasajeros resultaron ser Kobe Mowat y Jermaine Graves. En uno de los bolsillos de sus pantalones, un policía encontró la cadena de oro rota. Pero aún quedaban por completarse detalles de la escena del crimen. Para los oficiales, la cadena no significaba nada. Tras registrar los nombres y direcciones de los 3 hombres, fueron liberados. No había evidencia en el vehículo que los conectara con los homicidios.
A pesar de no contar con sospechosos, los detectives de homicidios creyeron que Gerald Gaither había sido asesinado por una pandilla rival. Hacia 1990 la cocaína llegó a las calles de Washington, D.C. Cuando se hizo evidente que se podía ganar mucho dinero con el tráfico de drogas, comenzaron a crecer por toda la ciudad pandillas de vecindario. A medida que las pandillas tenían acceso a más dinero, recurrían a la violencia para proteger su territorio de los traficantes rivales. Hacia 1994, la capital de Estados Unidos tenía un promedio de 400 homicidios al año. La policía de Washington, D.C. unió sus fuerzas a las del FBI y varias agencias federales para combatir la violencia vinculada a las drogas. La mayoría de los crímenes quedaba sin resolver. Con la esperanza de hallar alguna pista del triple homicidio, los detectives comenzaron a recorrer el vecindario, donde se habían producido los asesinatos. Los vecinos estaban demasiado atemorizados para que... En el cesto de basura, los investigadores hallaron el recibo de un boleto de avión. Aparentemente, Kobe había mantenido su promesa de huir antes de ir a la cárcel. La fecha de vuelo era de días antes de que revisáramos el lugar. Era un vuelo de New York a Moscú, y en ese punto supimos que Kobe había abandonado no solo el área, sino también el país. Mowat se había adelantado a los agentes. Ellos trataron de seguir su pista en Rusia, pero no aparecía por ninguna parte. Los investigadores descubrieron que había un vuelo que partía rumbo a África poco después de su arribo a Moscú. El control de la lista de pasajeros no reveló nada. Aquí tiene, señor. ¡Hey! ¡Una más! Los agentes cada vez estaban más frustrados. Mowat se les estaba yendo de las manos. Durante 6 meses, los agentes del FBI y los policías de Washington, D.C. trataron de rastrear al fugitivo Kobe Mowat. Podía estar ocultándose en cualquier parte. Se inició una cacería humana internacional. Tras varios meses de búsqueda, el agente John Kerr halló una pista. A través de un informante descubrió el nombre de una exnovia de Kobe. Teníamos algunas direcciones, y en una solicitamos el registro de llamadas telefónicas y... efectivamente, había una llamada a cobrar desde Kenia. Era una muy cara. Y... había sido después de que el sospechoso llegara a África. Los agentes la citaron para interrogarla. Ella negó repetidamente tener conocimiento del paradero de Kobe. Él está suelto, matando gente. Además, le mostraron registros telefónicos. Si seguía ocultando información, la presionarían con una citación del gran jurado. No comprendo qué quieren. Finalmente decidió cooperar. Dijo a los investigadores que Kobe en verdad la había llamado varias veces desde Nairobi, Kenia, pero no lo había hecho recientemente. Ella creía que probablemente se había mudado a Tanzania. La información inmediatamente fue transmitida a los agentes extranjeros. Debe saber dónde está. La llamada telefónica de Mowat a su exnovia había sido realizada desde un hotel en Nairobi. Un funcionario de seguridad estadounidense del Departamento de Estado Regional de Kenia siguió la investigación. Soy funcionario de seguridad y quiero que me ayude a localizar a este hombre. El dueño del hotel dijo que no recordaba a Kobe Mowat. El agente Giuliano recibió la noticia. Fue algo muy frustrante porque otra vez carecíamos de información nueva, no teníamos descanso y... Comenzaron a hablar con los oficiales. Sin aviso, Lawson desenvainó una pistola de asalto M11 y comenzó a disparar. La jefatura de policía de Washington, D.C. estaba bajo ataque. La descarga de proyectiles retumbó en el edificio de la jefatura de policía de Washington, D.C. Los detectives corrieron hacia la oficina del tercer piso, donde continuaba el tiroteo. Nadie sabía qué sucedía detrás de las puertas cerradas de la sala de casos no resueltos. ¡Abran la puerta! ¡Vamos, abran la puerta! ¡La puerta! Al otro lado de la ciudad, en la oficina del FBI en Washington. Hola, Tony, ¿qué tienes?
Bien, te llamaré luego. Era un día normal como cualquier otro y monitoreábamos la radio de la policía. Oímos una llamada informando de un tiroteo en la jefatura de policía. Sí, tengo una llamada. Claro que sí. Los agentes pronto determinaron que el tiroteo se desarrollaba dentro de la oficina de casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio. Entonces, de inmediato comenzamos a localizar a nuestros agentes asignados al equipo de casos de homicidios no resueltos y a explicarles la situación. Pero a medida que transcurrió el tiempo y no tuvimos respuesta, comprendimos que debíamos tener agentes allí dentro y... mientras tanto, las llamadas se volvieron más graves y solicitaban asistencia. Gravemente herido, el agente especial John Kufta quedó atrapado dentro de la oficina del equipo de casos no resueltos. Cuando el tiroteo terminó, oyó los gritos de los oficiales fuera de la oficina que trataban de entrar. La ayuda se hallaba a pocos metros. En ese momento una voz me decía que no podían entrar y me dije, no voy a morir aquí. Pensé en mi esposa y mi hija de 8 meses y supe que si me quedaba despierto, si seguía respirando, si seguía orando y me llevaban al hospital, lograría sobrevivir. Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Kufta logró abrir la puerta. Los detectives lo sacaron de allí. La única otra persona visible era el sargento de la policía metropolitana, Hank Daly. En estado agonizante también fue arrastrado de la habitación. Lo llevaron afuera donde un helicóptero aterraba para transportarlo al hospital. Ignorando si el atacante planeaba otra emboscada, los oficiales aguardaron hasta que llegara el equipo de SWAT. Había de 20 a 25 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana y agentes especiales del FBI trabajando en esta investigación contra el reloj que afuera, controlando registros telefónicos o descubriendo nuevos crímenes que estos sujetos habían cometido. El 14 de septiembre de 1995, los oficiales llevaron a cabo más de una docena de arrestos. Buscaban cualquier indicio del paradero del líder de la pandilla, pero no hallaron nada. Sin embargo, reunieron evidencia adicional de las actividades criminales de la pandilla. Confiscaron los registros financieros, armas, drogas y demás posesiones de la banda. Quédate allí, no te muevas. Algunos de los arrestados estuvieron de acuerdo en cooperar a cambio de una reducción de la condena en prisión. Los investigadores lentamente estaban desterrando a todos los miembros de la pandilla. En Tanzania, la búsqueda de Kobe Mowat se intensificaba. La Policía Nacional buscó a sus propios informantes y se enteró de que Mowat había estado en contacto con el profesor universitario. No sé nada acerca de Kobe. Tal vez yo pueda acompañarlo. Volvieron a interrogarlo. Una vez más aseguró no saber nada acerca de Kobe. Amenazando al profesor jamaiquino con la deportación, la policía de Tanzania lo convenció de reconsiderar su posición. Finalmente admitió haber ayudado a Mowat a encontrar un lugar para ocultarse. Se ofreció a llevarlos al sitio. El lugar estaba en la zona habitada por tribus que viven en cabañas de paja o directamente a la intemperie, en medio de los animales salvajes en donde hacían ciertos cultivos. Era el último lugar del mundo donde los agentes hubieran buscado a Mowat. Ignorando que el profesor había revelado su ubicación, Mowat se sorprendió al ver a la policía acercándose a la cabaña. Encendió fuego a cualquier cosa que pudiera identificarlo. Pero la policía actuó con rapidez y extinguió el fuego.
mientras buscaban una razón para mantenerlo en custodia, no le revelaron a Mowat la razón por la que estaban allí. También descubrieron que en la parte trasera él cultivaba